Josué capítulo 3. Hoy vamos a ver dos capítulos, es bastante a lo mejor texto, pero la historia es una sola. Estamos en esta serie, ¿no?, de transición de cómo Josué, el nuevo líder que Dios levanta para llevar a la nación de Israel a tomar posesión de la tierra que Dios les da. Y cómo Dios empieza a respaldar, y como decíamos, ¿no?, de que si bien es cierto, Moisés fue un gran líder, fue realmente Josué, otro hombre, el que entró y el que llevó a Israel a tomar posesión de lo que Dios les había dado. Y hoy vamos a ver, la semana pasada vimos de esta tremenda historia de salvación de esta mujer, Rahab, y cómo ella pone su fe y su confianza y actúa en base a la fe que ella decía tener en Dios. Y cómo la historia va avanzando a este momento, ¿no?, cuando Israel está ya ahí para cruzar el Jordán. Después de 40 años, ¿no?, están finalmente en el borde de la frontera para tomar lo que Dios les ha dado. Entonces, si estás ahí en Josué 3, vamos a leer los primeros 2 versículos, los vamos a leer, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, Josué 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Entonces, Señor, te pedimos de que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que aquí está pasando y que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Esta es una historia, esta es tu palabra que está inspirada por ti y también es útil para enseñarnos y para capacitarnos para toda buena obra. Entonces, háblanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta historia hay una palabra que se repite un montón de veces, es Jordán. No las conté, son muchas veces. Y esta historia y este momento y esta escena gira alrededor de este río que separa y estaba separando a Israel de finalmente cruzar y tomar posesión de la tierra. Ellos están donde finalmente Dios los quería hace 40 años, ¿no?, para tomar y agarrar y poder comenzar y continuar con la obra que Dios estaba haciendo y Dios quería hacer a través de esta nación. Pero había que ir, ¿no? Había que ir, y a pesar de que Dios les había dicho que les iba a dar, ellos tenían que ejercer y obedecer realmente con su voluntad e ir y hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces están aquí, dice que se movieron de un lugar en el verso 1 que se llamaba Sittim y vinieron hasta el Jordán, hasta la orilla del río Jordán. Tú ves hoy en día el río Jordán y a lo mejor si lo has visto en fotos o en videos, no es un río que quizás se vea tan impresionante o tan imponente. Pero obviamente en la época en la cual esta historia está ocurriendo y en la época de Jesús, era un río que era bastante más grande en ancho y en dimensiones que lo que es quizás hoy en día. Entonces están ahí y es interesante porque ellos se mueven hasta, de este lugar de Sittim hasta el borde oriental, podríamos decir, del río Jordán, y dice que acamparon ahí por 3 días, están ahí mirando. Entonces yo pensaba un poco de haber sido bastante interesante esos 3 días para toda esta gente, porque de hecho en el verso 15 más abajo lo vamos a leer, dice que esta época o esta temporada era cuando el río se desbordaba, o sea, era un río en esta época del año que era muy caudaloso, muy ancho. Algunos arqueólogos dicen que probablemente en esta zona tenía una extensión, un ancho de unos 200 metros y también era profundo y tenía mucha corriente. Y llega Israel ahí y acuérdate, son millones de personas, no es un grupo de 10, no es una familia, son 2 millones, quizás un poquito más de personas que están estacionados frente a este río. Y quizás fue fácil para los 2 espías que vimos hace un par de semanas el cruzar por alguna barcaza, algo en algún otro punto, pero es muy diferente que 2 millones pasen, ¿no? No hay puentes, no hay ferries, no está ultramar ahí. Entonces, ¿cómo le haces para cruzar?
y están ahí 3 días. Entonces, yo creo que muchas cosas deben haber pasado por la mente de los israelitas y por la mente de Josué y de los líderes. Y aunque Dios, y desde que Dios les había dicho que les iba a dar, Dios los pone ahí, ¿no? Y pensaba un poco en esto. Dios nos da muchas promesas y muchas veces, y ves en la Biblia que Dios hace muchas promesas. Pero también cuando vemos las cosas que Dios promete, te das cuenta de que la mayoría de ellas, o muchas, o casi todas de ellas son cosas imposibles que nosotros pudiésemos lograr. Entonces Dios les prometió, le dice, ustedes van a ir y van a entrar, y los lleva y los pone frente a este río que es imposible cruzar, ¿no? Y los deja ahí 3 días para que piensen y mediten y puedan ver, ¿no? De que no es tan sencillo como que echarnos al nado. Un buen nadador, un par de buenos nadadores, pero no 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque es complejo el mover no solamente tu persona, sino todo lo que has acumulado en 40 años. O sea, ¿tú te has cambiado de casa? ¿Sabes lo que puedes llegar a acumular en un par de años en tu casa? Imagínate moverte, ¿no? Y cruzar un río con todas las cosas que tienes que llevar. Entonces, están observando esta situación. Del otro lado está lo que Dios les promete, pero entre ellos y lo que Dios les ha prometido, hay un río que les imposibilita el cruzar. Y Dios se los pone ahí y los hace esperar y ver esta situación por 3 días. Entonces Dios pone una promesa, pero también muestra la imposibilidad. ¿Para qué? Para que no se les olvide a ellos de que realmente es Dios el que les va a dar esto, ¿no? Y eso también va para nosotros. Nunca tenemos que olvidar que lo que somos, lo que tenemos en Dios, lo que Dios nos ha dado, es porque Dios lo ha querido así. Es por su gracia, la salvación, la posibilidad de una relación con Dios. Era imposible para nosotros cruzar al otro lado. Y Dios nos pone delante de Él y nos damos cuenta de que cuando lo vemos a Él y nos vemos nosotros, nos damos cuenta de que es imposible llegar a Dios. Si Él no hubiese tomado la iniciativa, si Él realmente no hubiese abierto la posibilidad y la puerta, para nosotros hubiese sido imposible el acercarnos a Dios. Entonces Dios nos promete, quiere estar cerca, nos muestra cosas, pero también nos muestra lo imposible que es. ¿Para qué? Para que nos recordemos de que las cosas cuando se dan es porque Él las ha permitido así. Y Él hace todas las cosas para darnos lo que nos ha prometido, pero también Él hace estas cosas, te pone frente a cosas y a desafíos que Él quiere para ti, para mostrarte que es imposible sin su ayuda, pero también para aumentar tu fe, para aumentar nuestra fe. Dios siempre nos va a poner en cosas imposibles. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Muchas veces queremos resolver y queremos maniobrar y navegar a través de las cosas de nuestra vida por nuestra lógica, por las habilidades que podamos tener. Y sí, Dios ciertamente puede usar esas cosas, pero realmente lo que Dios quiere es que nuestra confianza en Él pueda crecer. Lo que tenemos a veces es demasiada confianza en nosotros mismos. Y no son a veces cosas que son compatibles. Realmente, si confías mucho en ti, no necesitas la ayuda de Dios. ¿Ves? Cuando Moisés o quiso hacer el primer intento de sacar a Israel de Egipto, él confiaba plenamente en él. Él pensaba de que él tenía todo lo que necesitaba un buen líder para sacar, y las influencias y los conectes, para sacar a los israelitas de Egipto. Y Dios no lo usó ahí, ¿ves? No lo usó cuando Moisés pensaba de que sí podía. Dios lo mandó 40 años a pastorear en el desierto para quitarle toda confianza en sí mismo. Y cuando Moisés perdió toda su confianza en sí mismo, Dios le dijo, estás listo para que yo te pueda usar. Entonces, muchas veces ese es el asunto. Dios quiere desarrollar nuestra fe y nuestra confianza. Y ellos están ahí frente a este río, esperando qué vamos a hacer, qué va a pasar en 3 días, cómo Dios va a resolver esta situación, esta ecuación, ¿no? Pero Dios los está estirando y Dios va a estirar nuestra fe. Nos va a poner frente a cosas imposibles, frente a cosas que Él nos quiere dar, pero Él te dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Ves? Entonces eso nos mantiene cerca de Dios, nos mantiene dependientes de Dios, esperando de que Él pueda intervenir y Él pueda cumplir. Ahora fíjate el verso 3 al 5. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, esa palabra se repite muchas veces, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios,
y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y aquí está esta arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios con ellos, la compañía de Dios. Dios le mandó a Moisés construir algo que conocemos como el tabernáculo, que era esta como tienda de campaña enorme, grande, donde Dios había prometido estar con la gente que él había salvado. Entonces entrabas al tabernáculo y habían diferentes secciones, y finalmente entrabas al lugar santo, pero más allá del lugar santo estaba el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año, no cuando él quería, el día de la expiación, el Yom Kippur. Y el sumo sacerdote podía entrar, y solo él, y una vez al año, y tenía que amarrarse unos cordelitos con cadenitas. Entonces, mientras había ruido, significaba que el sumo sacerdote estaba vivo, pero si ya no se escuchaba nada es porque no estaba preparado para estar delante de Dios, y moría. Entonces, en ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba una vez al año, estaba el arca del pacto, que en el Antiguo Testamento y para la nación de Israel significaba la presencia de Dios entre Israel. Y eso es la importancia del arca del pacto. Es la presencia de Dios con su gente. Y me encanta porque es vital esto. Dios le da el plan a Josué, y Josué dice: es el arca la que tenemos que seguir. El arca es la presencia de Dios, donde tenemos que mantener nuestros ojos puestos. Es el arca de Dios, es la presencia de Dios la que nos va a abrir el camino, la que nos va a acompañar y la que nos va a dar la victoria. Es la presencia de Dios. Y eso es así y nunca va a cambiar. Nuestra confianza no debe estar puesta en nuestras capacidades, en lo que tengamos, sino que en que Dios está con nosotros, en que Dios estaba con esta gente. Y me encanta porque fíjate en el verso 4, dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, esto era territorio nuevo para ellos, no tenían la menor idea, pero como no tenían la menor idea, ellos necesitaban de la guía de Dios. Y tú y yo no sabemos lo que viene el día de mañana, no hemos transitado por el día de mañana todavía. No sabemos lo que va a venir en una semana, en un mes o en un año. Son caminos desconocidos para ti y para mí. Por eso necesitamos de la guía de Dios, de su presencia en nuestra vida. Y Él nos lleva y Él nos guía en lugares donde tú y yo no hemos estado, pero Él ya ha estado. ¿Qué lugar más peligroso es estar y ir a un lugar donde Dios no te está guiando? Vas por las tuyas nada más. Dios no es como que, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que Dios respalde mis planes? Es más bien, ¿qué debo hacer yo para obedecer los planes de Dios y la dirección que Él me está dando? Entonces dice: ustedes van a ir por un lugar que nunca han ido, que nunca han pasado hasta ahora. ¿Y sabes qué? ¿Por qué podemos confiar en los caminos en los cuales Dios nos está guiando? Porque Dios sabe cuáles son esos caminos y Dios ya ha pasado por ahí. Por eso podemos confiar, porque Dios conoce el camino, porque Dios ha pasado por ahí antes. Por eso podemos confiar en Él. Sea lo que sea que Él nos está mostrando o que te está mostrando personalmente, puedes confiar absolutamente en la voluntad de Dios, porque Él conoce el camino y ya ha estado ahí. Y no te va a llevar a un lugar donde Él no está. Lo peligroso y lo equivocado es ir o querer ir a un lugar donde Dios no nos está llamando a ir o a movernos. Entonces, pero vemos algo: sí está la presencia de Dios, pero Dios es un Dios cercano que ama a su gente, que quiere tener compañerismo con su gente, pero aún así hay una distancia que guardar. ¿Cuánto es la distancia? Da 2000 codos de distancia entre el arca del pacto y la gente. ¿Cuánta distancia es eso? Son aproximadamente como 91 metros de distancia. No te podías acercar más a eso, al arca, solamente los sacerdotes que cargaban eso. Y eso me habla de algo, que
a pesar de que tenemos la posibilidad de cercanía con Dios, hay algo que nos mantiene también distantes. Hay una reverencia a Dios, hay un respeto por Dios, hay un temor por Dios. Si Dios ama a su gente, se manifestó, salvó a su gente, le dio su ley, le dio su palabra, los va a guiar a la tierra prometida, está guiándoles, pero aún así hay cierta distancia, porque Él es Dios y nosotros no lo somos. Y debe de haber en nuestro corazón esa reverencia por Dios. A veces vemos a Dios y típica, ¿no? Es Diosito, ¿no? ¿Has escuchado eso? Diosito, Jesucito. Y así como que Dios es mi cuate casi, ¿no? Así como que nos echamos ahí unos chescos juntos y como que así. Y perdemos toda reverencia y todo respeto por quién es Dios. Hay una distancia, sí hay cercanía. Dios nos salva, nos ama. Y en Jesús se hizo disponible para nosotros. Pero nunca perdamos de mente y de nuestra mira que Él es Dios y nosotros no. Que debe de haber en nosotros esa reverencia, ese sano temor, no el temor malsano, sino un sano temor que finalmente la Biblia dice que me lleva a ser sabio, la sabiduría. Entonces hay una distancia. Pero Josué dice, fíjate en el verso 5, Josué le dice, ¿sabes qué? Le habla a la gente, le dice, ok, tenemos que santificarnos. Dice, Josué dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ellos necesitaban santificarse por lo que Dios iba a hacer el día de mañana. Es interesante, Josué no les dice, muchachos, tenemos que afilar nuestras espadas. Tenemos que hacer un plan para ver cómo le vamos a poder hacer para cruzar este río. O como una estrategia humana de ok, Dios nos trajo hasta acá, pero tenemos que ayudarle a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero Josué, me encanta, guiado por Dios, dice, lo más importante para nosotros como la gente de Dios es que nos santifiquemos. ¿Cómo podríamos decirlo? Algo entendible es, nuestra vida debe estar en orden con Dios. Debe estar en orden con Dios. Tenemos que hoy estar en orden con Dios porque mañana Dios va a hacer grandes cosas. Por eso tenemos que estar en orden con Dios. Y eso también es para nosotros. Aunque ellos eran la gente de Dios, el pueblo de Dios, y tú has sido salvado por Jesús, yo he sido salvado y Él nos ha adoptado en su familia, debemos de estar en orden nuestra vida con Dios. No deben haber cosas en nuestra vida pendientes con Dios. Porque no es necesario que hayan temas pendientes con Dios. Dios pone, su Espíritu pone convicción en nuestro corazón de las cosas que debemos de arrepentirnos. Y su Espíritu Santo actúa en nuestra vida mostrándonos, es como la alerta cuando estamos haciendo cosas que no traen honra y gloria a Dios. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, cuando estamos queriendo tomar nuestro camino, el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Y va a poner convicción en tu vida y en mi corazón. Cuando hay áreas de mi vida que debo de poner en orden, el Espíritu Santo no te va a obligar, no me va a obligar, pero sí me va a convencer, me va a recordar y debo de pensar que esto también es algo que debemos de meditar como cristianos neotestamentarios. Tenemos que tener y podemos porque Dios ha provisto la manera para tener una vida en orden con Él. Podemos arrepentirnos, podemos cambiar, Dios nos puede cambiar. Podemos tomar decisiones que arreglar quizás cosas que no están en orden y que no están glorificando a Dios. Entonces la estrategia de Dios no es vamos a hacer un plan militar. La estrategia de Dios es santificarse. Esa es la estrategia de Dios, ¿ves? Y este tema de la santidad es algo que pues, a veces no pensamos mucho, la verdad. No hablamos mucho. Y a veces, sobre todo en esta cultura moderna y la iglesia moderna, hablamos mucho y se habla muchas veces de, ok, Dios quiere que seas feliz y todo este rollo de la felicidad y como que cumple tus sueños y todo el rollo. Y realmente ves en la Biblia que Dios está más interesado en tu santificación, en la mía, que en tu felicidad. Porque si tú eres santificado, que quiere decir que nos parecemos y nos vamos pareciendo más como Cristo, obviamente vas a ser una persona llena de alegría y de gozo. Entonces, la meta, el objetivo es parecer más a Cristo
Y un resultado de eso es gozo, alegría y todos los frutos o el fruto del Espíritu. Entonces, dice, hay que santificarse porque Dios va a hacer cosas. Fíjate el verso 6. Habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Me encantan estos capítulos, sobre todo al inicio. Ves cómo Josué está obedeciendo, está realmente haciendo tal cual aprendió de Moisés, tal cual Dios le está pidiendo. El pueblo se comprometió en el capítulo 1 a seguir, a responder al liderazgo de Josué y va todo bien. Ahora fíjate el verso 7 al 8 de Josué 3, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces aquí vemos el respaldo de Dios. El respaldo de Dios para con Josué. Acuérdate, Josué está comenzando. O sea, es un novato como a cargo, ¿no? O sea, tuvo 40 años con Moisés. Vio cómo Dios guió a Moisés, pero ahora está él al mando, ¿no? Siguiendo la dirección de Dios. Y me encanta porque Dios le dice, Josué, tú puedes estar tranquilo. Ya se lo prometió en el capítulo 1. Tú estate tranquilo, yo voy a respaldarte, yo voy a engrandecerte. Y esa idea de engrandecerte es la idea de yo te voy a respaldar, Josué. Yo voy a respaldar lo que le prometí a Moisés y lo que te prometí a ti. ¿Por qué? Porque esta gente no era gente sencilla. O sea, vemos su historial en el desierto, gente bastante complicada. Esa generación pasó, pero vamos a ver después en el libro de Josué. Y la historia de Israel es gente complicada. Y Dios va a respaldar y quiere respaldar al hombre que Él puso ahí. Porque después, más adelante, cuando van a ir a Jericó, Dios les va a dar un plan, por decirlo menos, poco ortodoxo para tomar la ciudad. Y te imaginas que cuando Josué llega y le dice a sus generales, esta es la manera en que vamos a tomar la ciudad. ¿Cómo que esa es la manera? O sea, ¿van a caer solas las paredes? Pero la gente y sus generales y los líderes no cuestionan a Josué. ¿Por qué no cuestionan a Josué? Porque ven la mano de Dios sobre su vida. Y no es que Josué era autoritario y hacía lo que él quería, pero la gente que estaba alrededor de él vio el respaldo de Dios en la vida de Josué, porque Dios lo respaldó. Y le dijo, yo voy a estar también contigo. Va a respaldarlo. Ahora, algo interesante aquí es, fíjate el verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, el lugar donde está la presencia de Dios visible en el Antiguo Testamento, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y esto vemos que los sacerdotes que llevan el arca van a tener que meterse al río. Muy diferente a 40 años atrás. ¿Se acuerdan cuando venían huyendo de los egipcios? Estaban ahí frente al mar y pues Moisés levanta ahí su báculo y ¡pum! Y Dios abre el mar. Y Dios abrió el mar antes de que ellos pasaran. 40 años después es diferente. Ahora Dios no le dice, yo voy a abrir, sino que ustedes tienen que poner su pie y yo voy a abrir. Y después son pasos de fe. Porque a nosotros nos encantaría de que Dios abriera el mar primero o el río primero para obedecer. Pero aquí es, yo no voy a abrir el río hasta que tú pongas y te mojes la planta del pie. Por eso esto es estirar la fe. ¿Ves? Ellos vieron y ellos sabían de la fidelidad de Dios para con Israel abriendo el mar hace 40 años atrás. Y Dios tomó la iniciativa y Dios abrió el mar. Pero aquí Dios les está pidiendo algo diferente. Algo que va a implicar fe y obediencia. Que es meterte al agua, mojar la planta de tu pie. Y si haces eso, Dios va a abrir y va a detener el río. Si ellos no se meten, Dios no va a detener el río hasta que se mojen. Y yo me imagino, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si no se seca, no? ¿Qué pasa si no para? Si hacemos el ridículo, ¿no? Si obedecemos, siempre nuestros temores, ¿no? ¿Qué pasa si lo obedecemos a Dios y Dios me deja ahí como que pagando, ¿no?
¿Qué tal si le digo que sí, y sí confío en Jesús y empiezo a seguirlo y Dios me deja ahí botado a medio camino? Y ahí está siempre nuestra lucha y nuestros temores que combaten la fe, que combaten a nuestra fe. Nosotros nos encanta primero ver algo para después como que responder, pero hay veces en tu vida y en tu caminar con Dios cuando no vas a ver nada hasta que tomas el primer paso. Y le crees a Dios, le crees a lo que Él te está pidiendo. Y aquí quiero hacer una aclaración que creo que es muy importante. A veces confundimos lo que es la fe. A veces pensamos de que, nosotros nos aventamos y Dios nada más como que anda respaldando todo lo que estamos haciendo. Y como que, pues tú tienes un sueño y ya, pues ese es mi sueño y Dios te va a decir que sí. Y va a avalar tu sueño. Esto no es un sueño ni de Josué, ni de los líderes, ni de Israel. Esta era la voluntad de Dios. Y Dios les había dicho, y esta es una instrucción de Dios de lo que tienen que hacer. Cuando tú ves Hebreos 11, por ejemplo, y ves todos esos hombres y mujeres que actuaron en fe, siempre dices, por la fe tal y tal hizo esto. Pero ellos hicieron todas esas cosas que hicieron, no porque se aventaron a locas y a ciegas, nada más esperando de que Dios hiciera algo, sino que ellos se aventaron y obedecieron y actuaron en confianza y en obediencia a lo que Dios les había pedido primero. Ese es el orden. No es yo me aviento y hago lo que quiero y Dios está obligado a responder a lo que yo le quiero imponer a Dios. Sino más bien Dios me muestra lo que quiere de mí, dónde Él me quiere poner, cuál es su voluntad. Y yo obedezco y Dios respalda. Son diferentes las ecuaciones como a veces las hemos usado o tergiversado hoy en día. Entonces, dices, así neta, hay que poner el pie en el río y ahí se va. Entonces es como un desafío. Pero ¿sabes qué? Los que obedecen son los que finalmente ven a Dios obrar. Es hasta que le obedecemos a Dios y le hacemos caso, cuando empezamos a ver en primera fila lo que Dios está haciendo en la vida. Yo pensaba este tiempo cuando, eso de tomar pasos de fe, de cómo esta iglesia comenzó. O sea, cómo Dios empezó a mover nuestro corazón, mi corazón de venirme desde Chile. O sea, si tú me conoces, tú le puedes preguntar a mi hermana o a mi cuñado, sobre todo a mi hermana, y te va a decir que yo soy la persona menos arriesgada que ella a lo mejor pueda conocer. No soy una persona que toma así cosas arriesgadas o decisiones arriesgadas. Soy como que muy analítico. Y entonces cuando Dios empieza como a hacer cosas y pues, tienes que dejar tu casa, tu familia y irte a un lugar que no conoces y cómo Dios empieza a mover de que pues es aquí, dices, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no soy así. Solamente es Dios. Pero si yo no hubiese tomado los pasos de fe, si yo no hubiese, voy a ir, ¿no? Voy a Mérida, vengo a espiar la tierra. Vinimos 2 espías, Lili y yo. Con 2 suficiente. Ya sabemos que 12 no es muy bueno. Entonces con 2 ya ahí sí. Y vinimos y no veíamos a nada, no conocíamos a nadie. Y nos aventamos, o sea, literalmente nos aventamos. No había ninguna familia que nos dijera, oye, sí, vénganse a mi casa, aquí comenzamos un estudio bíblico. Nadie. Nada más lo único que teníamos claro es, vayan. Es toda la instrucción que Dios nos dio. Ni cómo, ni qué teníamos que hacer, ni nada. Pero si no hubiésemos tomado ese paso de fe, Dios no hubiese comenzado a hacer lo que Él había, la razón por la cual Él nos estaba llamando, ¿ves? Y nos hubiésemos perdido de la bendición de conocerles hoy y de conocernos entre nosotros. Entonces, los pasos de fe y las cosas que Dios muchas veces hace son así. Dios te muestra algo, te pone algo, no te muestra todo, porque si te mostrara todo, a lo mejor no irías, porque te da miedo, y empiezas, ¿y cómo? Y no, Dios te dice nada más del A al B, no del A al C o al D. Obedeces y Dios te va dando mayor revelación, te va dando más planes. Entonces vamos viendo la fidelidad de Dios, como Dios iba a hacer con esta gente. Fíjate el verso 9 al verso 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel, dice,
Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo y a todos los eos, ¿no? He aquí el arca del pacto del Señor y de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces básicamente Dios le dice, y Josué le dice, vamos a entrar a esta tierra porque hay un solo Dios, el único y verdadero Dios, el Dios viviente. Acuérdate, van a enfrentar a como 7 naciones que estaban en esa área, cada nación con su propio Dios. Van a haber muchas cosas, era fácil a lo mejor tener temor. Pero Josué les recuerda, ¿no? Hay un solo Dios, el Dios que ellos adoran no existen, no son una realidad. Si estamos acá es porque Dios existe, porque Dios nos ha guiado, porque Dios se ha revelado y podemos entrar con toda confianza a esta tierra que Él nos da, porque Él va a ir con nosotros. Y me encanta porque dice que Dios está con nosotros. No es estuvo, no es estará, sino Dios está, es tiempo presente continuo. Dios está con nosotros y esa es la razón por la cual nosotros podemos entrar, podemos cruzar, podemos tomar lo que Él nos ha prometido. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos al final de los evangelios? Dice, yo voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Y les da una responsabilidad, les da una comisión, les dice vayan y prediquen el evangelio, pero también les da una promesa, les afirma, yo voy a estar con ustedes. No que me voy, que voy y vengo, es yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y por eso la iglesia tiene vida y por eso la iglesia se ha sostenido. Porque Jesús está en medio de nosotros. Y porque Jesús es el que guarda su iglesia, porque su espíritu está entre nosotros. Nunca te olvides de eso. Jesús está contigo. Y por eso podemos ir y hacer lo que Él nos ha dado en su palabra. Podemos acceder y creerlas y tomarlas y aferrarnos a ellas. Tú y yo no estamos peleando o tomando un pedazo de tierra. Eso es para esta gente, para la nación de Israel. Tú y yo no somos Israel. No estamos luchando y pisando aquí como para apropiarnos de esta ciudad. Pero tú y yo hemos recibido las promesas de Dios. El libro de Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y son nuestras. Pero ¿cuántas de esas promesas realmente nos hemos apropiado? ¿Cuántas de esas cosas estamos pensando y recordando? O sea, esta simple verdad que Jesús nos dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el final. Esa es una promesa de Jesús y Jesús no tiene historial de mentiras. Podemos confiar en sus promesas. Entonces, la presencia de Dios va a estar con ellos. Verso 14 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se secaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Imagínate esa maniobra. O sea, entran los sacerdotes con el arca y pum, empieza, Dios hace lo que dijo que iba a hacer. No lo vieron hasta que obedecieron, ¿te das cuenta? Ahí comienza Dios a hacer las cosas, cuando obedeces. Entonces Dios detiene, pum, y se seca,
y 2 millones más de personas empiezan a cruzar. O sea, no sé cuánto habrán tardado, horas quizás, en pasar, pero qué asombroso de haber sido ese momento, ¿no? Dice que no era lodo, sino que dice que pasaron en seco. Y Dios lo hizo. Y tenemos que tener cuidado con esto porque he visto a veces gente quizás bien intencionada que quiere explicar racionalmente todas las cosas sobrenaturales que la Biblia a veces nos presenta. Me acuerdo que años atrás vi un video que decía, y la Biblia tenía razón, o algo así. Y era un documental donde una de las cosas que ellos trataban de explicar era precisamente cuando Israel cruzó el Jordán. Y ellos decían, y estos hombres decían que no, que realmente en esa época coincidió, que hubo un terremoto y acá, y como que se detuvo, y como que bajó el nivel del agua. No es lo que dice aquí. ¿Ves? ¿Por qué puedes creer en esto? Ok, ¿crees Génesis 1.1? Si crees Génesis 1.1, que Dios hizo todas las cosas, no vas a tener problemas con esto. Si no crees Génesis 1, pues no vas a creer nada sobrenatural de la Biblia. Entonces hay que partir por Génesis 1.1. Dios no tiene ningún problema, no es como que le va a costar más trabajo o como que se va a agotar un poquito en detener el Jordán. Y aparte dice que cruzaron en seco, no en lodo, no que estaba como que bajó el nivel del agua o se escurrió por alguna parte. No. Dios detuvo y ellos pasaron en seco. Y me encanta porque ves este detalle, dice al final del verso 17 que dice, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y ves que Dios es súper paciente. Yo voy a volver a que el río, dice Dios, a que vuelva a su flujo hasta que pasen todos. No es así como que, ok muchachos, tenemos 15 minutos para pasar porque si no Dios va a liberar acá y apúrale. No. Hasta que todos, o sea, hay gente, hay niños, hay ancianas, ancianos, tienen que pasar todos. Dios quiere que todos pasen. Y Dios va a esperar hasta que todos pasen. Dios súper paciente, súper amoroso con su gente, llevándolos a lo que Él les ha prometido. Y Dios interviene, ¿no? Después de un paso de fe, Dios interviene y cumple lo que Él prometió y lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces Dios los sacó de Egipto hace 40 años de la esclavitud, los llevó, abrió el mar, los sostuvo caminando por el desierto. Aquí abre el mar, Dios está respaldando y haciendo lo que Él prometió. Ahora fíjate el verso 4, verso 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está esperando. No hay prisa. Okay. Cuando ya pasa eso, Dios vuelve a hablarle a Josué. ¿Te das cuenta? Dice, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y él les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y aquí viene el propósito, la razón de esto, la explicación. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí vemos este momento que Dios también tiene planificado, ¿no? Y le habla a Josué después de que todos pasaron y es básicamente la instrucción es, ok, van a agarrar 12 piedras desde el río
12 piedras que van a cargar en el hombro, probablemente piedras grandes, piedras pesadas, pero que un hombre podía cargar una. Es una cada uno. Y dice que va a ser una señal, va a ser algo que va a ser evidente para como un recordatorio. Este recordatorio dice que va a ser para todas las generaciones de Israel, para toda su historia, y que va a ser para siempre. Entonces, es como podríamos decir un monumento. ¿Has visto los monumentos? Vas, por ejemplo, si eres de Mérida o vas a Mérida, ves el monumento a la bandera, bastante impresionante, bien bonito, que me parece que fue construido por un diseñador, un artista cubano, ni siquiera de Yucatán. Y a veces ves los monumentos así que gastan dineral y tú dices, esa es tiradera de dinero, ¿no? Y ahí va el gobernador, los líderes toman fotos y es algo que recuerda o conmemora algo, ¿no? Y dice el gobernador el año tanto, es para recordar. Los monumentos de los hombres siempre quieren ser como opulentos, grandiosos, costosos. Pero los monumentos de Dios son simples. Son simples. O sea, ¿qué de costoso tenía agarrar 12 piedras? Ningún costo. No es así, vamos a hacer como piedras bañadas en oro, No. 12 piedras comunes y corrientes del medio del río, las van a agarrar y las van a tomar. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante la historia y lo que significa que el monumento. Porque para Dios es más importante la historia y lo que significa que el monumento. Nosotros, el hombre tiene la tendencia a idolatrar y a hacer las cosas visuales como más grandes de lo que son. Y algo incluso que fue a lo mejor en un inicio para algo bueno, nosotros tenemos la facilidad de tergiversar y distorsionar las cosas. Pienso ahora en la serpiente de plata, la de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando estaban en el desierto y vinieron las serpientes y mordieron a Israel. Dios le dice, ok, levanta la serpiente y todos los que miren a la serpiente, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser salvos. ¿Ves? Años después de que esa serpiente era idolatrada y tiene que venir un rey, Dios levanta un rey de Israel y que tiene que destruir a la serpiente. Porque eso que en un momento había sido usado por Dios, ahora estaba siendo una maldición para Israel. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón idólatra. Porque tendemos a poner nuestra fe en objetos. Pensamos que la presencia de Dios está en objetos. Entonces Dios dice, vamos a hacer un monumento súper sencillo de piedras de río. Pero va a ser un recordatorio, porque la historia y lo que quiero que recuerden es lo importante, no lo bonito del monumento. ¿Y por qué? Dios, ves a lo largo de la Biblia que Dios deja memoriales para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Esa es la razón. La razón no es que Dios quiere levantar un monumento que va a ser recordado por su arquitectura y su belleza, la expresión artística, para nada. Dios está dejando algo porque Dios no quiere que Israel ni nosotros nos olvidemos lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál es un enemigo de la fe? Un enemigo de la fe es la mala memoria. La mala memoria es un enemigo de la fe. Y Dios sabe que Israel tiene problemas de memoria como tú y yo. Tenemos mala memoria. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Entonces estamos ante a veces una nueva situación, un nuevo peligro, una nueva cosa que dices, de aquí no salgo, ¿no? Y se nos olvida por completo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, porque tenemos mala memoria. ¿Sí te ha pasado eso? O sea, a veces vivimos siempre con miedo a lo que viene por delante. Entonces, Dios ha sido súper bueno contigo, conmigo. Dios se ha mostrado fiel. Pero viene algo y por alguna misteriosa razón crees que eso nuevo es más grande que Dios y Dios no puede con eso. Una enfermedad, un problema en el trabajo, cualquier situación que quizás humanamente sí es imposible, ¿no? Pero se nos olvida por nuestra mala memoria y nuestra fe ahí mengua, ¿no? Porque no nos acordamos de la fidelidad de Dios. Entonces Dios le dice, muchachos,
quiero que hagan esas piedras y las pongan ahí, porque no quiero que se olviden de este día. Y sabes que esto es algo importante. Esto es un milagro de Dios, esto es algo totalmente sobrenatural, ¿ok? Dios hizo muchos milagros con Israel, pero no los hizo todos los días. Dios no estaba haciendo milagro tras milagro todos los días. ¿Ves el libro de los Hechos? Lo estudiamos hace un par de meses. Ves que el libro de los Hechos comienza con muchas señales y prodigios, pero ves que va avanzando el libro y los milagros y los prodigios van bajando. Además, todos los milagros y prodigios que aparecen en el libro de Hechos, tú los ves, dice, eso ocurrió todo en una semana, y no, son como 40 años de historia. Dios no hacía un milagro, o el Espíritu Santo no hacía grandes cosas todos los días, o cada día que se reunían los cristianos. Dios sí hacía milagros, y sí creemos en los milagros, claro que sí. Pero lo que Dios está haciendo con este memorial, especialmente porque Dios no va a hacer un milagro todos los días. Y porque ellos deben de recordar lo que Dios hizo en el pasado, porque Él no va a estar haciendo todo este tipo de milagros cada día. Pero este memorial tenía el propósito de hacerles a ellos no olvidar lo que era capaz de hacer Dios, que Dios estaba con ellos y que Dios iba a continuar con ellos y que Dios iba a hacer lo que fuese necesario para cumplir las promesas que Dios les había prometido. Entonces, hacen este memorial. Y tú y yo tenemos problemas de memoria. Necesitamos recordar. Pero no solamente Dios Él les dice esto, sino que también le dice, ¿saben por qué, israelitas? Es porque yo sé que sus hijos van a crecer un día y le van a preguntar, papá, ¿por qué están esas 12 piedras ahí? No dice, si es que sus hijos le preguntan, es interesante, dice, ¿cuándo vuestros hijos le pregunten? O sea, Dios sabe muy bien que los hijos, como buenos niños, van a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Es cuando vas de viaje, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, en 5 minutos, te vuelven a preguntar en 5 minutos, ¿ya llegamos? No, en 5 minutos más. Y están pregunte como Shrek, ¿no? ¿Ya merito llegamos? Preguntamos, así son los niños. Entonces Dios sabe de que los niños, sus hijos van a crecer, y ellos no vieron que Dios abrió el río Jordán. Ellos no vieron que Dios abrió el Mar Rojo, ¿ves? Pero Dios quiere que ellos sepan lo que Dios hizo. Esa es la razón del memorial. ¿Por qué? Porque Dios sabe que van a venir otras generaciones. Y la chamba, y esto es importante para nosotros los que somos papás, y si eres papá, esto es importante para ti. Tu trabajo, mi responsabilidad es transmitir el historial de la fidelidad de Dios a mi familia. Tú debes, como papá creyente, transmitir el historial de la fidelidad de Dios, del Dios de la Biblia, a la siguiente generación. Tenemos que hacer eso, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta generación va a entrar a una tierra donde hay mucha idolatría, donde los países vecinos idolatran un montón de dioses. Y esta generación va a crecer en una cultura sumamente rodeada de paganismo. Entonces, ¿cómo? O sea, esto es increíble, porque tú dices, ok, para que mis hijos puedan realmente crecer con Dios, los tengo que aislar. No es eso. Tienes que enseñarles. Israel vivía en un lugar rodeado de idolatría, de naciones tremendas. Dios nos lo dijo, vayan a vivirse al fin del mundo allá en Chile, donde nadie llega porque está la cordillera, nadie va a visitar. Entonces así van a estar solitos, nadie los va a molestar. No. Dios los llevó a naciones totalmente perversas. Entonces, ¿cómo cuidas a tus hijos en un ambiente así? ¿Cómo cuidas a tus hijos en un ambiente en esta ciudad como la que vivimos? ¿Cómo cuidamos? ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos en un mundo caído como el que vivimos? Transfiere la historial de fidelidad de Dios. Esa es tu chamba. Esa es tu chamba. Si yo no inculco la cultura de Dios a mi hijo, el mundo va a inculcar su cultura a la vida de mi hijo. Créeme que nuestros hijos no van a crecer neutrales. Si tú no haces tu chamba, si yo no hago mi chamba, el mundo ya está haciendo su chamba. Entonces, no, como papá, no podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no van a permanecer neutrales. Van a tomar partido de algo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a comprar
el sistema de valores de este mundo, van a comprar lo que es importante para este mundo, van a comprar los ideales de este mundo, van a comprar la esperanza que este mundo les quiere ofrecer. Entonces tú no te puedes quedar de brazos cruzados mirando nada más, pensando que con 1 hora de escuela dominical es suficiente. No podemos ser así. Aquí nos le dice, a ver, lleven a sus hijos a la escuela dominical el domingo 1 hora a la semana. O métanlo en una escuela cristiana, ahí van a hacer su trabajo. Es responsabilidad, no de la iglesia, no de las escuelas. La iglesia y la escuela te pueden ayudar, te pueden colaborar. Pero es responsabilidad del padre, de los padres. El transmitir, el comunicar el historial de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos van a preguntar. Mi hijo me está haciendo preguntas que no me hacía hace 2 años. Y preguntas que tú dicen, ¿un niño de 9 años te hace esa pregunta? Sí. Y niños más chicos. Si no, habla con varios papás acá. A veces los sábados nos ponemos a hablar de nuestros hijos y las preguntas y todo eso y oramos por ellos, ¿ves? Pero es chamba de los papás. Es chamba de los papás. Acompáñame a Jueces. Es un versículo que siempre me gusta como que leer. El libro de Jueces, capítulo 2. El libro que viene después. Esto que está diciendo aquí Josué es importante por lo que vamos a leer ahorita. Josué capítulo 2, versos 6 al 11. Josué 2, 6 al 11. Dice, Jueces 2, 6 al 11. Jueces 2, 6 al 11. Dice, porque ya Josué había despedido el pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero chécate aquí, pero murió Josué, hijo de Nun, este hombre que estamos viendo ahora, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella, la generación, dice, también fue reunida a sus padres. Y chécate aquí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una nueva generación que no tiene la menor idea de lo que Dios ha hecho. Y fíjate a qué te lleva eso. Verso 11. Después los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? ¿Hicieron qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a qué? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque se vino una nueva generación que no tenía la menor idea de lo que Dios había hecho. ¿Quién falló ahí? Los papás. Dios le está diciendo, Josué le está diciendo, ustedes tienen que entrenar a sus hijos. Es responsabilidad de los padres entrenar a sus hijos. Dios les dijo en el Éxodo, no tienen que, cuando están en la cama, cuando están caminando, donde estén, ¿no? La palabra de Dios siempre. Y eso es importante para ti como papá y mamá, sobre todo si tienes hijos pequeños o ahí van creciendo, que las verdades de Dios tú se las puedas pasar de una manera cotidiana, natural, espontánea, en cualquier situación de la vida. El devocional es importante, como que nos juntamos, oramos, leemos la palabra de Dios, pero no es el único momento donde le hablas de Dios a tu familia y a tus hijos. Cualquier situación puede ser. En la mañana cuando ves el sol, cuando ves las nubes, cuando ves todas las cosas que pasan, es una oportunidad que Dios nos da para transmitir la historia de fidelidad de Dios. Tenemos que ser intencionales. Ok, volviendo a Josué 4, verso 8 al 10, dice, y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y se levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué.
y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces aquí vemos que hay algo interesante. Finalmente hay dos memoriales. Uno que agarran las piedras, las 12 piedras, estos 12 hombres, y se las llevan y las ponen donde están acampando y las van a ir moviendo. Finalmente llegan a un lugar que se llama Gilgal y ahí las dejan. Pero hay otro monumento o memorial que hace Josué por su cuenta y pone piedras también en medio del Jordán. Y ese memorial después queda tapado por el agua. Ya solamente Josué y Dios sabe, ¿no? El otro memorial es visible, pero hay un memorial invisible. Hay algo que nada más Josué hizo ahí. El otro memorial va a estar público para todos, pero hay otro que está debajo del agua, ¿no? ¿Por qué Josué hizo eso? No sabemos por qué lo hizo. El otro, el visible, es para que todos lo vean y todos se acuerden, pero no sabemos, no podemos afirmar realmente cuál es la razón por la cual Josué hizo uno ahí en el lugar. Como un recordatorio, claro, él nada más sabe. Ok, este río me va a recordar siempre que Dios fue fiel aquí. ¿Y sabes qué es interesante? Miles de años después, en ese mismo lugar, Juan el Bautista andaba bautizando y Jesús se bautizó en esa zona. De hecho, vamos a ver en Juan, porque es el libro que vamos a estudiar los domingos después de Filemón, el Evangelio de Juan, que Juan el Bautista bautizaba y ministraba en esa área. Y nombra el nombre de la zona, ahorita se me fue el nombre, pero es el lugar de entrada. Y era el lugar que los israelitas recordaban como el punto donde ellos entraron a la tierra prometida. Este lugar donde seguramente estaban estas piedras es donde Juan el Bautista predicó, donde Jesús se bautizó, donde venía el Salvador. Verso 11 al 14 dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, dice, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel. Acuérdate, estas 2 y media tribus que se quedaron al otro lado del Jordán van cumpliendo lo que Moisés les pidió, que tenían que acompañar a sus hermanos a cruzar y después podían como que volver. Dice verso 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y otra vez esta idea de que Dios respalda el liderazgo de Josué. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo rebelde, conflictivo, y Dios está afirmando el llamado de Josué. Verso 15 al 24 para terminar. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban delante del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, chécate, lo vuelve a reiterar. Eso quiere decir de que esto que vamos a ver acá es una prioridad para Dios, no es secundario. Dice 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Otra vez, la responsabilidad de los padres. No es si es que tus hijos van a preguntar, es ya que tus hijos van a preguntarte. Tienes que tener las respuestas. Tienes que tener las respuestas, ¿ves? Pero para tener las respuestas, para que ellos puedan entender, primero Dios tiene que ser tu Dios.
Porque aquí reitera, vuestro Dios, vuestro Dios. Yo no puedo tener las respuestas para mi hijo de Dios, parte de Dios, si Dios no es mi Dios. ¿Cómo voy a poder explicarle a mi hijo algo si yo no entiendo y yo no tengo una relación con Dios? ¿Cómo espero que mis hijos puedan imitar mi fe si yo no estoy caminando por fe? ¿Cómo espero eso? ¿No? Y es tu responsabilidad. Mira, tus hijos mientras están en tu casa están en un lugar de influencia. Un día van a crecer, van a salir, pero mientras están contigo tienes una gran influencia. Si tus hijos son pequeños, tus hijos no han sido llamados a tomar las decisiones por ti. Tú has sido llamado a tomar decisiones para ellos. Cuando ellos crezcan y se vayan, ellos serán responsables por sus decisiones. Pero mientras están en tu casa y son sobre todo pequeños y están en el proceso de crecer, tú tomas decisiones por ellos. Y la decisión que tienes que tomar es que lo más importante para Dios no es lo intelectual, no es lo académico, es lo espiritual. ¿De qué nos sirve que nuestros hijos sean abogados, arquitectos, pero que pierdan su eternidad? ¿De qué nos sirve, como dice Jesús, ganar el mundo y perder nuestra alma a cambio? O sea, yo quiero ver a mi hijo en el cielo conmigo. Y espero que tú también quieras eso. Pero para que eso sea una realidad, tenemos chamba que hacer. Tenemos chamba que hacer. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra de instruir es, tienes que incentivarlo, tienes que entrenarlo. Tienes que entrenar y a veces tú dices, vivimos en un mundo donde nuestros hijos están saturados de cosas digitales, de un mundo interactivo. Entonces, agarras un libro y dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ok, el iPad y el iPhone serán muy entretenidos, pero no tienen el poder para transformar el alma. La palabra de Dios sí. Pero si tú y yo no tomamos ese desafío y esa responsabilidad que Dios nos da, ¿cómo esperamos cosechar frutos? Y el fruto a lo mejor no lo vamos a ver ahora, porque aquí habla de que nuestro trabajo en la niñez es instruirlos. Y a lo mejor los resultados los vamos a ver cuando sean grandes. Si a lo mejor dices, yo fui fiel o medio fiel, o ahí le puse todas mis ganas y estoy ahí luchando con mi hijo y le he enseñado o le enseñé, y a lo mejor ahorita como que no veo, como que anda así medio rebelde y como que, hey, todavía la vida no ha terminado para él. Espera, ora, confía, ¿no? Si hay alguien que ama más a tu hijo que tú, es Dios. Y ese es mi descanso. No hay nadie que ame más a Matías que Jesús, más que yo. Y eso me da esperanza, ¿ves? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que no preocuparme, sino ocuparme. Ocuparme en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué es lo que debe ser para mi hijo? Dios debe ser primero en su vida. Primero en su vida. Qué bueno que tiene natación, qué bueno que le gusta el fútbol, pero el día donde vamos a adorar a Dios, vamos todos como familia. Dios es importante para la familia Moller Pacheco. Y Matías debe saber eso. Si él quiere crecer y hacer otras decisiones cuando esté fuera de casa, adelante. Pero Dios es importante para nosotros. Y nuestros hijos van a crecer mirando no solamente lo que decimos, sino la fe que ellos ven en nuestra vida. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dice a Timoteo? La fe no fingida que había en tu abuela y en tu madre. O sea, Timoteo no solamente fue expuesto al Evangelio de Jesús, vio el Evangelio de Jesús en su abuela y en su mamá. Cuando tú estás con tu esposa o estás hablándole a tu esposa o tú le estás hablando a tu esposo, tu hijo puede ver a Jesús en esa actitud o no. Podría tu hijo decir, esa es la manera en que Jesús trata a la iglesia. O podría decir de tu reacción como esposa, esa es la manera en que la iglesia responde a su Salvador, a Jesús. Nuestros hijos van a ver cómo vivimos. ¿Ves? No solamente el mensaje y la palabra lo importante, que sí es importante, pero no solamente necesitan como el contenido, sino que necesitan el modelo. Y el modelo eres tú, soy yo, con mis hijos, con mi familia, con quien sea que nos esté mirando. Y por último, vuelve a hablar de este monumento conmemorativo. Y tiene dos propósitos. Uno es para que los gentiles, o sea, los que no son israelitas, puedan conocer del gran poder de Dios. Ahí ves el corazón de Dios no solamente para con Israel,
sino para salvar a todo el mundo. Lo vimos con Jonás. O sea, las naciones van a ver lo poderoso que es el Dios de Israel, el único Dios. Pero no solamente los demás, sino que también el pueblo de Israel, para que puedan temer al Señor. Ese temor sano, esa reverencia de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, mi amigo, pues muchas cosas que pensar. Muchos, a lo mejor, cosas que reconsiderar. A lo mejor retroceder, marcha atrás, ¿no? Y tomar los pasos de fe que Dios te ha mostrado, ¿no? Tú dices, no, es que todavía no sé. Ok, a lo mejor sí. Pero a lo mejor hay muchas cosas que sí sabes. Seguramente Dios te ha hablado de muchas cosas que necesitas como que tomar y obedecer. Y tú dices, no, hasta que vea algo. Y Dios te dice, no, hasta que obedezcas. Hasta que obedezcas vas a ver.